Bien, amigos, continuamos con el día. Muchos ingredientes en el panorama político, lo cual es lógico a 3 semanas de las elecciones, porque hoy nos pusimos a 3 semanas del 5 de julio. Participación ciudadana, una vez más, ha hecho un ejercicio de responsabilidad y ha puesto, como se dice, el dedo en la llaga. Un documento expresando su preocupación y detallando, enumerando todas las violaciones que se han venido cometiendo y se siguen cometiendo a disposiciones de la Constitución de la República, de la Ley de Partidos y de la Ley del Régimen Electoral. Y si algo se le debe enrostrar a la Junta Central Electoral hoy día es eso. También a la Fiscalía Electoral, a la nueva Fiscalía Electoral. Lo cierto es que el gobierno y su partido y su candidato han hecho trizas con esas disposiciones legales, la Constitución, la Ley de Partidos y la Ley de Régimen Electoral. Participación Ciudadana enumera varias de esas violaciones. Señala que el proceso electoral actual está plagado del mismo comportamiento antidemocrático, ilegal, que se quiso corregir con la ley 1519 de régimen electoral. Hay una cantidad de disposiciones que han sido letra muerta. Los gobiernos del PLD se han caracterizado por eso. Hacen muchísimas leyes muy buenas, solo que no las cumplen. El mismo gobierno es el primero que le pasa por encima. Entonces, esa enumeración es bueno hacerla. Por lo menos, aunque no sirva para aplicar la ley, porque no se aplica, pero por lo menos para que sepamos qué es lo que se está violando y qué es lo que se está dejando impune, porque la impunidad no solamente alcanza la corrupción, sino también los delitos electorales, lo cual es peor, porque es un régimen de corrupción, de impunidad, que además la corrupción está en el proceso electoral también, por lo tanto, qué difícil es para que los ciudadanos se libren de un gobierno que consideren que no les conviene. Entonces, el artículo 211 de la Constitución establece que la Junta Central Electoral debe garantizar la libertad, la transparencia, la equidad y la objetividad de las elecciones. Y ese mismo principio está recogido en el artículo 212 de la ley 1519 del régimen electoral. Hay muchos de estos preceptos que están en más de una legislación. En la ley de partidos, en la ley de régimen electoral y en la Constitución. Las violan. Entonces, por ejemplo, la ley 1519 establece que las campañas electorales comienzan con una proclama de la Junta Central Electoral. ¿Cuándo se ha cumplido eso en todo este proceso? Oiga, con una proclama de la Junta Central Electoral. Esa proclama se hizo el 17 de marzo. Ahora, es decir, terminadas las elecciones municipales, se hizo la proclama de la campaña electoral presidencial y congresual. ¿Y desde cuándo comenzó esa campaña electoral presidencial y congresual? Tenemos 1 año y pico de campaña. Entonces, cero cumplimiento, ¿verdad? Y cero sanción, sobre todo. Dice Participación Ciudadana que este es el proceso electoral más largo de la historia del país. Claro, es más, a Participación le ha faltado calcular un tiempo más que se ha consumido en esto. Y es una campaña de 8 años. Lo que pasa es que el candidato de esa campaña de 8 años no pudo repetir. Aquí una de las cosas que hay que arreglar en este país es el hecho de que el presidente de la República está en campaña permanente. No el de ahora, no. Todos lo han hecho.
cada vez que se hace cualquier cosa de las que el Estado tiene que hacer, el gobierno tiene que hacer porque es su responsabilidad, es un despliegue de páginas en los periódicos, televisión y todo eso. Yo sé que muchos colegas se pueden molestar porque yo diga esto, porque es un gasto enorme en publicidad. Pero es como si una persona, como si un ebanista que vive de hacer mesas y sillas, cada vez que haga una mesa y haga una silla, lo publique y haga una fiesta y diga, miren, este ebanista sí trabaja. Pero eso es lo que tiene que hacer. Entonces, es una campaña permanente para el presidente de la República. No pudo repostularse, pero su campaña duró 8 años, ininterrumpida. Entonces, otro de los puntos que señala Participación Ciudadana es que el gobierno en pleno, encabezado por el presidente Danilo Medina, está haciendo campaña. Efectivamente. Dice que también lo hizo en las municipales. Durante las municipales se estaba promoviendo al candidato presidencial de ese partido. Entonces, como bien señala la Participación Ciudadana, es una violación permanente a la ley. También se está violando la regulación de la publicación de encuestas. Eso está en la ley 1519 de régimen electoral. Esa fue una de las cosas que más se elogiaron en este programa. Nosotros lo hicimos. Qué bueno, para que se acabe el relajo de todas estas encuestas falsas, chuflay. Bueno, nunca antes hubo tantas encuestas chuflay. Nunca. Justamente ahora que es la primera vez que está prohibido eso, que está regulado. Es un relajo. Entonces, obviamente ya nadie cree en esas encuestas. Hay pocas encuestas que tienen credibilidad, escasísimas. Y no voy a decir cuáles son porque yo creo que todo el mundo lo sabe. Pero los partidos tienen encuestas no hechas en la calle preguntándole nada a la gente, no, en papeles hechas. Y sale una que no le conviene, entonces inmediatamente tira una prefabricada. Eso es un relajo, eso es una falta de respeto al pueblo dominicano. Le están sacando la lengua a usted como ciudadano, a mí, a todos nos están sacando la lengua. Y entonces, ¿cómo podemos considerar facultados para manejar al Estado Dominicano a personas que hablan embuste? Porque eso es hablar embuste. Entonces son mentirosos. ¿Y cómo? No, es seguro que nos va a gobernar algún mentiroso. ¡Qué peligro para la sociedad! Entonces, finalmente Participación Ciudadana pide que se haga un esfuerzo hacia el final de la campaña. Javier Cabreja es un estudioso de la legislación electoral de la de este país y de la mayoría de los países latinoamericanos. Así que vamos a ver, Javier, qué tú puedes agregar a estas quejas de Participación Ciudadana. Mira, Uchi, me parece que efectivamente este documento que presenta Participación Ciudadana hace un diagnóstico de lo que ha estado pasando en este país con esta fase, esta etapa del proceso electoral. Recordemos que unas elecciones no son única y exclusivamente la jornada de votación, el día en que los electores van a votar. Esa es una parte, esa es una fase del proceso electoral. El proceso electoral tiene que ver con todo lo que pasa antes del día de las elecciones y todo lo que pasa después del día de las elecciones. Y es más, muchos analistas del tema han venido planteando desde hace tiempo
que en la región se ha avanzado en materia de administración electoral, de lo que pasa el día de las elecciones, con un padrón electoral relativamente confiable, llega todos los equipos materiales necesarios para votar, los centros de votación son adecuados, se permite el secreto del voto. Está bien, pero está siendo cada vez más determinante para el ejercicio libre del voto lo que pasa y acontece antes del proceso electoral, durante la campaña electoral, que es lo que permite ver si una campaña electoral se ha desarrollado con equidad, si ha habido competencia real entre las distintas fuerzas políticas. Eso es determinante, un sistema electoral que garantice en la campaña una competencia real entre las organizaciones partidarias, si el proceso electoral ha sido transparente y se ha respetado ese libre voluntad y libre ejercicio de los ciudadanos y se han realizado campañas que permitan que el elector pueda desarrollar un voto informado y un voto responsable el día de las elecciones. Por eso es muy importante hacer un llamado de atención sobre estos distintos temas, estas distintas situaciones que se dan antes del día de las elecciones. Y Participación Ciudadana hace énfasis, además, Uchi, en temas relacionados con el financiamiento político, que es trascendental para definir qué candidato compite con ventaja o no en unas elecciones. Y sobre el financiamiento político, Participación Ciudadana llama la atención sobre temas que tienen que ver con la participación de candidatos haciendo uso y abuso de los recursos del Estado. Bueno, y hemos visto a través de las redes sociales videos donde hay uso de programas sociales, de recursos del Estado para favorecer a determinados candidatos. El tema de la participación de funcionarios públicos en campaña, en violación de la ley del régimen electoral o la ley de función pública, por ejemplo, es un llamado de atención que hace Participación Ciudadana. El tema de cómo se fiscaliza y controla el gasto de los partidos políticos en la campaña. Participación Ciudadana llama la atención al hecho de que en el país se creó la Oficina de Fiscalización y Control del Financiamiento Público, pero una oficina que no ha estado funcionando, no ha estado operando. ¿Conocemos de algún informe que haya presentado esta Oficina de Fiscalización de cómo se está manejando el financiamiento político, de cuáles y cuántos recursos han entrado a los partidos políticos? Por ejemplo, la ley electoral estableció en esta ocasión el que los partidos políticos tienen que rendir cuentas sobre el financiamiento privado que reciben. ¿Quién conoce del financiamiento del sector privado a los partidos políticos? ¿Quiénes están financiando a determinados candidatos? No hay información sobre esto y por ende hace un llamado de atención sobre esta oficina, así como sobre la Fiscalía Electoral que establece la nueva ley del régimen electoral en la República Dominicana. Se conformó el 12 de marzo como resultado de los acuerdos en el Consejo Económico y Social entre el PRM y el PLD. Esta oficina se designó a la magistrada Gisela Cueto como procuradora interina en asuntos electorales, pero no cuenta esta oficina ni con el apoyo económico ni con el apoyo institucional como para hacer un trabajo importante en materia de seguimiento y fiscalización a los partidos políticos para evitar o sancionar crímenes y delitos electorales. Yo añadiría, Uchi, un par de temas que quedan pendientes que Participación Ciudadana no los registra. El tema de, por ejemplo, ¿hasta qué punto se respeta la libertad del voto en nuestro país? En el sentido de que las prácticas de clientelismo político siguen teniendo mucho peso en los procesos electorales en la República Dominicana. La distribución de funditas, la distribución de salchichón, la distribución de dinero,
eso sigue teniendo un peso enorme y habla del alto nivel de clientelismo político existente en nuestro país. Eso por un lado, y es un tema que está pendiente y que tiene que ser resuelto. Como un segundo tema que no se aborda en el documento de participación ciudadana, pero que es importante, y es cómo una vez más se priva a los electores de un debate entre los distintos candidatos que le permita a los ciudadanos de nuestro país conocer las ideas, la propuesta de estos candidatos y que estos candidatos confronten sobre la base de ideas y no sobre la base de descalificación personal. Son de los temas, de las tareas que están pendientes y es importante en el documento de participación ciudadana el llamado de atención que hace a la Junta Central Electoral, que la hemos visto sumamente concentrada en lo que va a pasar el día de las elecciones, en la administración de las elecciones, el tema de los escáneres que se van a estar utilizando, la impresión de boletas, etcétera, etcétera, pero no ha dedicado tiempo al tema de fiscalizar y controlar la forma en que se está haciendo la campaña electoral. Y sí, necesitamos una junta que se ocupe de esa fase que tiene que ver con la administración electoral, pero también de todo lo que acontece durante el ciclo preelectoral en los procesos electorales en nuestro país. Uchi, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, otros comentarios de interés para todos ustedes. Todavía. Sí, adelante. Todavía. Adelante. Para concluir esto, para concluir todo esto, hay que señalar que todas estas violaciones, ¿qué propician? Porque eso es lo que hay que entender. Si se puede coger la comida de los comedores económicos, la ayuda del plan social para promover candidaturas, se está promoviendo y facilitando que llegue a la presidencia y al Congreso candidatos que no son amigos de lo que son demasiado amigos de lo ajeno, porque el que hace campaña con ayuda del plan social, con comida de los comedores económicos, no es una persona honrada, está usando algo que es del pueblo para su beneficio propio, es amigo de lo ajeno. Pero si encima no es obligatorio ir a debate, entonces lo que se está propiciando es que escale a la máxima posición del gobierno de esta sociedad personas que no tienen preparación y encima son amigos de lo ajeno. Entonces la gente le dan un salchichón y dicen, yo tenía hambre, qué bueno. No se dan cuenta de que hace mucho tiempo que le están quitando muchos salchichones, mucho arroz, y le están quitando seguridad, le están quitando agua, le están quitando luz, le están quitando todo. Y entonces son candidatos que se vuelven humanitarios en campaña electoral, única y exclusivamente en campaña electoral. Todo esto está muy mal. Y sean cuales sean los resultados, con viento en popa o viento en contra, y como sea, o viento de costado, esta sociedad tiene que seguir luchando para enderezar estos entuertos. Ahora sí hacemos la pausa. Regresamos en un momento.